Saludos para todos ustedes. Soy Edgar Giral, su servidor, y les doy bienvenida a nuestro programa Cartas Abiertas, Testimonios que Edifican. En esta oportunidad nos acompaña Nehemías Morales Hernández, un líder de la iglesia El Faro Central. ¿Qué tal, Nehemías? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, Edgar. Me alegra, Nehemías, que nos hayas dado la oportunidad de compartir contigo, ¿verdad? Sabemos de que Dios ha hecho una obra en tu vida y nos gustaría que tú nos compartieras, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho. A esas personas, ¿verdad?, que creo yo que se van a identificar contigo, ¿verdad?, en algunos aspectos de tu vida. Nehemías, tengo entendido que naciste en una familia cristiana. Así es. Pues mis papás se conocieron aquí en esta misma iglesia cuando la iglesia estaba empezando. Se casaron, de hecho fueron el primer matrimonio de esta iglesia. Gloria a Dios. Y pues de esa relación pues nací yo, ya hace un tiempito ya. ¿Hace cuánto? Hace 28 años. 28 años, gloria a Dios. Nehemías, sabemos de que, bueno, por ejemplo en mi caso y muchas personas, ¿verdad?, nos convertimos al Señor ya a una edad mayor, o sea, 20, 18, ¿verdad? Pero en tu caso, tú naciste en una iglesia, ¿verdad?, en una familia cristiana. Quiero saber cómo fue esa experiencia, ¿verdad? Porque entendemos de que a veces nos vamos creciendo, nuestros padres nos van formando, pero una cosa, ¿verdad?, es lo que piensa la persona, o sea, es lo que pensamos nosotros y lo que los papás nos quieren inculcar. Muchas veces cuando vamos creciendo se nos da la idea de hacer otras cosas, ¿verdad?, que van en contra de lo que nuestros padres nos han enseñado. En ese punto, ¿alguna vez te encontraste, ¿verdad?, en ese punto de ir en contra de lo que tus padres te decían? Sí, claro, o sea, no es sencillo, pues el solo hecho bueno, la palabra lo dice, que esto es para los valientes y solo los valientes son los que lo arrebatan, el reino de los cielos. El solo hecho de nacer en una iglesia cristiana, o más bien en una familia que desde pequeño le enseña a uno los valores y eso, vivir y caminar, si es a estas alturas de la vida y le cuesta a uno por muchas cosas, por las preocupaciones, por las cosas del vaivén del diario vivir, ahora desde pequeño pues estar en la vida cristiana se hace difícil, sobre todo cuando llegan los días de la adolescencia, cuando empieza a entrar la juventud, esos amigos que uno tiene en los colegios, en la universidad. Se hace difícil en el momento de que de pronto te dan ganas de experimentar cosas, pero tú dices, no puedo, no por tanto por temor a alguien o algo, sino por temor a Dios. O más bien por temor a Dios, uno no hace ciertas cosas. Entonces, ha sido complicado, ha sido un poco duro, pero gracias a Dios, Dios lo ha podido sostener a uno en todo este tiempo. Amén. Nehemías, la vida cristiana, pues como tú dices, no es fácil, ¿verdad? Tú en el transcurso aún de tu adolescencia, sabemos que la adolescencia es una etapa en la cual los jóvenes quieren experimentar cosas, quieren vivir experiencias, ¿verdad? Como dicen por ahí, muchas veces se rebeldizan. En esa época, no sé si tuviste alguna experiencia conflictiva así que tú nos puedas contar con tus padres. Pues, así o sea, de pronto lo que le llaman a uno que es la rebeldía, cuando llega un momento donde, bueno, yo me crié bajo una crianza en la cual, pues, a mí no me dejaban salir a todas partes. Mi mamá era pues, de esas señoras que si uno iba a salir siquiera a jugar, entonces porque no, ella no le gustaba que uno estuviera en la calle. Entonces cuando ya uno va entrando a la adolescencia y uno se da cuenta que todo el mundo lo puede hacer y uno no,
De pronto esos fueron algunos encuentros que, pero yo quiero salir, yo quiero esto, entonces era muy complicado. Muy complicado. Sí, pero así de irme de la casa o salir o pelear o no, eso no. Okay, quiere decir que eres un muchacho, o eres un muchacho un poco obediente, ¿verdad? Siempre Trato de hacerlo. Exactamente. No es fácil, pero no trata de mantenerse. También, Nehemías. Mira que la palabra enseña, ¿verdad?, que la salvación, ¿verdad?, es algo individual. El hecho de que salgamos o que naciéramos, ¿verdad?, en una familia cristiana no quiere decir de que seamos salvos. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue, verdad, de que tú comprendiste o entendiste, ¿verdad?, de que tenías tú que tomar la decisión de recibir eso en tu corazón? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, es importante esa pregunta que acabas de hacer, porque resulta de que cuando nosotros nacemos en un hogar cristiano, la gente creerá que ya ustedes son salvos por haber nacido en un hogar cristiano. Y no, realmente no. Como tú dices, la salvación es individual. Entonces, a medida que uno va creciendo, se va dando cuenta de eso. Y en mi caso, pues particular, recuerdo que una vez estaba una de las pastoras de aquí de la iglesia, la pastora Berlide, estaba en una clase, eso fue en el 95, si no estoy mal, agosto del 95. Entonces, ella hacía alusión a eso. El hecho de haber nacido en un hogar cristiano no significa que usted es salvo. Usted debe tener una fecha en la cual diga, no, yo acepté a Jesucristo tal fecha. Entonces ese día, ella dijo, bueno, vamos a hacer la oración de fe y todo aquel que no recuerde cuándo ha hecho la oración de fe, haga. Entonces yo decía, yo no tengo una fecha, yo no recuerdo haber aceptado a Jesús en mi corazón. Entonces a partir de esa fecha, si no estoy mal, fue el 26 de agosto del 95. 26 de agosto. Sí, a partir de ese día entonces fue que vine y reconocí mi vida delante de Jesús. Y a partir de ahí, pues, he continuado la vida cristiana. El hecho de que tú reconocieras, ¿verdad?, a Jesús como tu único Señor Salvador en ese día, trajo un antes y un después en tu vida, a pesar de que venías tú creciendo en una familia cristiana. Sí, por el hecho de que ya acepté a Jesús en mi corazón, ya tenía conciencia de que Jesús estaba en mí. Entonces a partir de ahí, pues las cosas se tornan un poco diferentes porque ya tengo un inicio de mi vida cristiana. Así es. Ok, Nehemías, tengo entendido que también, ¿desde cuándo tú comenzaste a involucrar, ¿verdad?, en la obra, pues en la iglesia, a servir en la iglesia? ¿Cómo comenzaste esto a servir en la iglesia? Bueno, ejerciendo lo que estoy haciendo actualmente, que es el Ministerio de Alabanza, a mis 12 años empecé a tomar clases de batería en ese momento, pero desde mucho antes, a mí siempre me llamó la atención la parte de percusiones, y antes se tocaba aquí con tambor, guacharaca, y mi mamá me dice que yo me venía con una latica de leche clean. Yo venía a la iglesia y mientras estaban tocando, cantando, yo estaba con mi latica de leche clean y tocaba. Y gracias a Dios, yo siento que Dios me regaló ese talento para tocar cualquier tipo de instrumento de percusión. Luego empecé a tocar el tambor cuando no venía como que el titular del tambor, y me llamaban a mí, yo lo hacía. Pero a mis 12 años como tal, recuerdo yo que empecé a tomar las clases de batería, que no sé cuánto tiempo duró, no fue mucho, pero a partir de ahí empecé a involucrarme en la alabanza. Entonces, cuando no venía el baterista principal, la pastora Marta, recuerdo yo que ella me animaba, me llamaba, ven. Entonces a mí eso me daba pena, a mí no me gustaba pasar. No, yo todavía no sé tocar, yo no practico con él, venga. Entonces me llamaba y yo iba y empecé a ir a tocar hasta que me fui involucrando. Empezamos a hacer ensayos de ese grupo que estaba aprendiendo y bueno, para la gloria de Dios, después vine a ser parte del Ministerio General de la Iglesia, de la Alabanza, y hasta el día de hoy estamos ahí en el Ministerio de Alabanza. Gloria a Dios. Nehemías, tú dices de que que percibes que fue de parte de Dios, ¿verdad?, ese llamado
al ministerio de alabanza, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ha sido el trato tuyo, verdad? El trato que Dios, en medio de esa enseñanza, de esas prácticas, de esa práctica cuerpo con los instrumentos, ¿verdad? ¿Cómo tú has visto la mano de Dios allí en tu vida, en esa área? Bueno, como te decía, es un llamado directamente de Dios, porque bueno, uno en el ministerio tiene a veces como que momentos difíciles, momentos duros. A veces uno dice, bueno, si no fuera Dios quien hubiese puesto eso en nuestro corazón, ya uno quizás no estuviera, por muchas cosas que a veces pasan. Pero al ser el mismo Dios que pone eso en nuestro corazón, o sea, ya no somos nosotros los que decidimos, sino que Dios es quien nos tiene ahí. Entonces, ha sido un trato especial con Dios todo este tiempo, porque bueno, Dios ha puesto en mí el deseo de ser un adorador, no venir a la iglesia y tocar por tocar, no, sino venir, tocar y sentir que cada golpe que estoy dando en la batería, o sea en la guitarra, o que cante, porque Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo también. Cada cosa que yo exprese debe salir desde mi corazón, y Dios ha puesto eso en mí, el deseo de ser un verdadero adorador. Porque hoy día hay muchos músicos, muchos cantantes cristianos, pero que a la hora de la verdad, pues no expresan el amor de Dios, no expresan desde su corazón una adoración pura y genuina. Porque a mí realmente Dios ha puesto en mi corazón, y es lo que me gusta hacer, es adorar a Dios, porque sé que cuando adoro a Dios, el Espíritu de Dios desciende y la atmósfera debe cambiar. Amén, así es. Qué interesante e importante tus palabras, ¿verdad? Creo que en este pleno siglo, ¿verdad? 21, estamos viendo de que ha crecido una ola, ¿verdad? Supuestamente de cantantes cristianos que en realidad dejan mucho, ¿verdad?, que decir. Mira que tú has dicho de que como uno adora a Dios de corazón, ¿verdad?, dispuesto, ¿verdad?, entendemos de que el Señor desciende, que su Espíritu desciende, y la atmósfera está familiar cambiada. Y eso es lo que Dios busca, adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Amén? Entonces mira, y en ese rol de ideas, creo que sería muy bueno preguntarte, sabemos que los cantantes, vamos a ver, adoradores cristianos, ¿verdad? Siempre hay una etapa en su vida en las cuales como ellos están siendo vistos, ¿verdad? Siempre por la iglesia, por las personas. Entonces muchas veces generalmente ocurre de que el ego se le sube, ¿verdad? Entonces ya no es aquella persona que conocían antes, que saludaba, sino que no, ya yo soy el adorador, ya todos me conocen, ya estoy cogiendo fama, y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces como que se le daña un poquito el corazón. No sé si Dios ha tratado contigo en esa área. Bueno, realmente todo este tiempo, el estar en la iglesia, pues a mí lo que me enseñaron desde pequeño es que siempre la gloria es para Dios. Y en todo, y tratar de hacer todas las cosas como para Dios. Por eso en cada cosa que yo hago, pues trato de hacerlo con amor para Dios. Y bueno, y el hecho de estar desde mis 12 años, estar en la iglesia, pues ministrando, que todo el mundo lo vea, de alguna forma tiene un privilegio porque uno siempre está ahí enfrente, pero somos cartas abiertas, todo el mundo lo ve a uno. Pero la educación que a mí me dieron mis pastores en mi casa, y sobre todo lo que dice la palabra, y el trato que uno tiene directamente con Dios, no le da a uno para tener ese ego, que realmente, pues, realmente nosotros no somos nada. Así es. O sea, si Dios no hubiese venido en mí y hubiese puesto el don o el talento de hacer lo que estoy haciendo, realmente yo vendría a la iglesia y ya. Pero el solo hecho de que Dios haya puesto todo eso en mí, pues genera lo que yo soy, un adorador. Entonces, el pararme allá al frente tampoco es que yo voy a ser más que el resto, ¿no? Yo soy igual, porque ante Dios nos mira a todos igual. Amén. Tanto el que se sienta como a la mesa como el que sirve, para Dios es importante.
Entonces, no hay por qué tener ego. Si la Biblia le dice, o sea, la gloria es para Dios. Entonces, siempre he tratado de cuidar el corazón en cuanto a esa parte. Y cada uno de mis amigos que está también en alabanza, siempre hemos tratado de cuidarnos, de que para Dios siempre es la gloria. Entonces, no podemos robarle la gloria a Dios, porque el día que yo le robe la gloria a Dios, ese día yo perezco. Así es, interesante tus palabras, muy interesante. Por otra parte, Nehemías, he conocido, ¿verdad?, de que, bueno, sabemos que en la vida hay etapas que uno pasa que son muy duras, unas que son requete duras, hay otras que son pues de alegría y de gozo. Pero sabemos de que el ser humano, ¿verdad?, pasa por esas etapas. He conocido de que tu padre falleció, ¿verdad? Quisiera pues, sé que fue un momento doloroso para tu vida, pero sí nos gustaría que nos compartieras un poco, ¿verdad?, cómo viviste esa etapa. Bueno, es una etapa en la vida pues muy dura. Como tú lo dices, bueno, la Biblia lo dice, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de parar. Todo tiene un tiempo. Mi papá falleció ya hace 18, ya va para 19 meses. Y ha sido la etapa más dura que yo he tenido que soportar en mi vida, por todo lo que ha acarreado. Pues yo siempre le digo a la gente se muere, pero hay distintas formas de verlo, porque si ya es una persona anciana, que ha vivido mucho en la vida y que está enferma y que a uno lo preparan y le dice, bueno, en cualquier momento pues la persona va a fallecer, uno va asimilándolo de alguna forma. De hecho, mi abuela falleció hace 2 meses, bueno, va para 2 meses apenas, pero ya mi abuela estaba anciana, ya venía aquejando unos problemas, y uno dice, bueno, padre, gracias porque ya descansó y está contigo. Pero en el caso de mi papá fue más duro porque fue un accidente. Salir un domingo de la escuela dominical, bajar después de haber ministrado y que te llamen, no, tu papá se cayó, está accidentado, está en la clínica. Llegar tú a la clínica y que te diga, bueno, usted tiene que firmar un documento en el cual debe autorizar la operación, porque existe la probabilidad que si lo operan se mueren y si no lo operan también se mueren. Ahí esto como es. Entonces uno entra como que en otra realidad. Pero fue un tiempo duro donde Dios quizás probó mi fe, Dios moldeó muchas cosas en mí, y que realmente el corazón, hubo un momento de crisis, un momento de crisis de fe, que aún pues el día de hoy yo traté de no preguntarle tantas cosas a Dios, pero hoy, Padre, bueno, ha pasado todo este tiempo y aún no tengo una respuesta tuya de que por qué sucedieron las cosas. Pero trato en todo este tiempo yo lo que he tratado, lo único que yo le he dicho a Dios es que traiga siempre paz en mi corazón, traiga paz en mi corazón, porque no ha sido fácil para mí ni para mi familia. Anteriormente pues el rol que yo tenía en mi casa era de hijo. Hoy el rol es un poco distinto porque soy el único hombre de la casa, entonces tengo que estar pendiente a muchas cosas. Pero fue muy duro. O sea, yo creo que de las cosas más duras que he tenido que soportar en mi vida es eso por todo lo que después sigue. ¿Ya? Entonces ha sido lo más duro que he pasado en mi vida. Pero bueno, le doy gracias a Dios porque desde un principio yo le dije, bueno, Dios, trae paz a mi corazón. Es lo único que yo le pedí a Dios, Dios, trae paz a mi corazón y no te vayas de mí. Porque yo tenía 2 opciones. Una, le echaba toda la culpa a Dios y podía salir corriendo, podía irme, quizás estuviera en el mundo tomando, bebiendo para olvidar supuestamente las penas. Pero opté por otra opción y era de, bueno, Dios, sé que tú no tienes la culpa en esto, sé que todo sucede por algo. Aún no tengo la respuesta tuya de lo que realmente sucedió, pero prefiero que tú traigas paz a mi corazón. Te pido que traigas paz a mi corazón y bueno, he tratado de acercarme más a Dios en todo este tiempo, porque siento que Dios ha actuado como un antídoto
en mi vida en contra del dolor. O sea, cada vez que sentía la impotencia por todo lo que estaba pasando, cada vez que sentía esa angustia, bueno, Dios me ponía a orar, cerraba mis ojos, Dios ven, trae paz, trae paz. Inmediatamente Dios cambiaba pues, mi estado de ánimo. Entonces, sencillamente Dios ha sido quien ha estado en todo este tiempo guiándome y tratando mi corazón. Porque si no hubiese sido Dios, hubiese sido más complicado. Así es. Imagínate que la palabra dice de que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Así es. ¿Verdad? Y sabemos que la palabra enseña de que la manera en la que Dios prueba nuestra fe es a través de las dificultades. ¿Ya? A veces Dios coloca dificultades para ver de qué en realidad estamos hechos, ¿verdad? Si nosotros, aún a pesar de las dificultades, seguimos amando a Dios, seguimos obedeciendo a Dios y seguimos estando ahí aferrados, ¿verdad?, a su palabra y a su Santo Espíritu. Entonces yo creo de que sí, en realidad pues es algo muy difícil, ¿verdad? Pero la palabra enseña de que a pesar de todas esas cosas debemos, es nuestra obligación, ¿verdad?, mantenernos firmes en Cristo. Me alegra mucho de que tú has tomado esa determinación y sabemos que Dios es que te da la fortaleza, la fuerza, Dios es que te ha dado, ¿verdad?, esa valentía y esa fe para seguir adelante. Así Sé es. de que, así como tú dijiste, la etapa de hijo pues ha quedado un poquito, ¿verdad?, al ladito, pero que también Dios te da la oportunidad de ya vivir estos roles ya, ¿verdad?, con tu mamá, ¿verdad?, con tus hermanos, porque tienes hermanos, Hermanas. unas hermanas, ¿verdad?, está tú pendiente también allí. Yo creo que aún Dios nos enseña, en todas esas etapas Dios nos enseña cosas interesantes, ¿verdad?, que forman nuestro carácter, forman nuestra vida, y a por tal estado pues vamos a ser mejores, ¿verdad?, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Amén. Entonces, a ver, me gustaría que nos compartieras cuál de las enseñanzas que tu papá, ¿verdad?, te inculcó, cuál de esas tú puedes decir, no, esta enseñanza mi papá me la dio y la atesoro en mi corazón. Bueno, mi papá era una persona muy noble, era una persona que era muy respetuosa y lo que yo siempre pues trato de resaltar en él, que él me enseñó lo que es la fidelidad. Y mi papá nunca se sentó conmigo y nos dice, venga, vamos a hablar de lo que es el amor, la fidelidad a una sola persona, a su esposa. No, él nunca me enseñó eso. Quizás si me hubiese llamado un día así a decírmelo, no hubiese sido tan relevante como lo es el hecho de que él me enseñó a través de su ejemplo lo que es el amar a una sola mujer, lo que es el serle fiel a Dios, lo que es serle fiel a Dios. Entonces, la principal enseñanza que Dios me dejó a través de mi papá es esa, la de serle fiel a una sola mujer. Porque conozco de mi papá, fue que aprendí que a una mujer no se le levanta la mano, no se le maltrata, ni con palabras. Es una sola mujer que si uno se casa con esa persona es para toda la vida, se respeta, se valora, se cuida. Entonces eso fue lo que la más grande enseñanza que Dios me dio. Enemías, a ver, quisiera que compartieras con nosotros algún pasaje de la Biblia o algún versículo en el cual Dios te haya impactado tu corazón, que quieras compartir con lo que nos están viendo en este momento. Bueno, hay varios versículos que Dios me ha hablado a través de ellos. Cuando he pasado por un momento de dificultad, Dios me regaló una palabra que está en Isaías 41:10, si no estoy mal. No desmayes porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso fue impactante para mí en un momento de crisis, un momento en el cual bueno, porque como todo en la vida hay momentos que la fe de uno es probada, que vienen dificultades, vienen ríos que nosotros debemos atravesar. Y entonces Dios, o sea, el hecho de que Dios me haya regalado esa palabra en ese momento, como que, hey, no desmayes, aguanta un poco.
no desmayes, que yo soy tu Dios. Y a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier problema, Dios lo tiene levantado a uno con su diestra. Amén. Y eso me lleva a la historia de Pedro cuando Jesús viene caminando sobre el mar y él decide saltar a caminar también. En el momento donde Pedro empieza a dudar, empieza a caer, Jesús viene y lo sostiene. Entonces, ese versículo me conduce a ese pasaje de la Biblia que aún cuando nosotros decidamos hacer cosas por fe, empezamos a avanzar, pero llega el momento donde estamos avanzando, pero nuestra mente, por cualquier cosa que se levante en el mundo, en la vida, en contra de lo que estamos haciendo, nos empieza a dudar, empezamos a dudar porque quizás no vemos los recursos, quizás no vemos que la gente le camina a uno para hacer X o Y proyecto. En esos momentos nuestra fe empieza a menguar y empezamos a hundir. Pero es ahí donde Dios viene y nos da la mano. No desmayes. Y yo estoy contigo, aún en estos momentos de crisis estoy demostrando que estoy contigo. Entonces Dios lo levanta a uno y nuevamente lo pone a seguir avanzando. Amén, así es. Nehemías, en este programa, ¿verdad?, Cartas Abiertas, siempre disponemos un espacio para que nuestro invitado, ¿verdad?, haga un llamado a aquellas personas que aún no han recibido a Jesús en su corazón. Entonces nos gustaría que tú pues nos dirigieras en esta oración. Okay. ¿Una oración? Sí, haga un llamado a aquellas personas, ¿verdad?, que hoy día pues en los jóvenes, ¿verdad?, no han recibido a Jesús en su corazón, y que bueno que seas tú, ¿verdad?, que lo hagas. Bueno, en estos días hubo un acontecimiento lunar, fue el eclipse que le llaman el eclipse luna de sangre, y me dejó cierta curiosidad y empecé a investigar de qué trataba esto, qué significado podía tener. Entonces encontré de que esta luna es la cuarta luna que sucede en estos 2 años, 2014-2015, y que esta luna se da en el tiempo que se está celebrando la fiesta de los tabernáculos con el pueblo de Israel. La primera luna tuvo que ver con la fiesta de la Pascua con el pueblo de Israel. Entonces empecé a investigar y encontré un pastor, ahora no recuerdo su nombre, que daba todas estas enseñanzas de todo lo que está aconteciendo, de que cada vez que sucedió esto a nivel mundial, siempre, acontecía algo con el pueblo de Israel. Sí, así es. Y empecé a investigar y yo digo, bueno, padre, se están dando las cosas porque ya Estados Unidos le quitó el apoyo que siempre le tuvo a Israel, ahora está teniendo un acuerdo con Irán, Rusia se está armando, y uno dice, bueno, todo se está dando, o el mundo se está preparando para lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pastor decía, el mundo entero se está preparando para la venida de Jesús, pero el pueblo cristiano como tal no se está preparando para eso. Entonces eso me llevó, y un día anterior a eso yo me acosté con la sensación de que las trompetas iban a sonar, no sé por qué. Yo sentía que como que iban a sonar las trompetas. Entonces yo decía, bueno, van a sonar las trompetas, pero ¿será que uno está preparado para eso? Si Dios viniera ahora, yo estoy preparado. Entonces, a partir de ahí, pues, uno tiene una óptica distinta sobre el mundo. Entonces, mi llamado es ese, a que si Dios viniera ahora, ¿será que estamos preparados para irnos con Él? Entonces, es en ese momento donde nosotros debemos examinarnos y decir, bueno, Dios, te he fallado en esto. Te pido perdón, porque uno a diario comete errores, uno a diario, por un sinfín o por la vida, el afán de la vida, uno comete errores que lo llevan a uno a pecar. Entonces uno tiene que hacer un alto cada día y pedirle perdón a Dios por las cosas que hicimos, por los pecados incluso que nosotros no sabemos que hicimos, pero que los hicimos, y estar preparado como si Dios viniese en este mismo momento. Entonces, Dios es amor,
pero también la palabra dice que es fuego consumidor. Y la Biblia dice que no es rey, Dios no puede ser burlado. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos va a tener una consecuencia. Así que yo le invito a cada uno de los que está pues viendo este programa a que por un momento piense en las cosas que hemos hecho hasta este momento. Y si venimos trayendo una vida que no le agrada a Dios, pensar por un instante, si Dios viniera ahora, tenemos dos opciones: o es el reino de los cielos y vivir en paz para toda la vida, o ir a ese lugar que fue diseñado únicamente para el diablo y sus demonios, que es el infierno. O sea, solamente tenemos dos opciones. Entonces la invitación es a esa, a que nos pongamos a cuenta con Dios, porque en cualquier momento sucede el arrebatamiento. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Emías, muchas gracias por tu tiempo, gracias a Dios por tu vida, y oramos a Dios, ¿verdad?, que Dios te continúe bendiciendo, fortaleciendo y que sigas adelante con el ministerio que Dios está entregando en tu vida, ¿verdad? Así que, para adelante, no desfallezcamos, sino que sigamos adelante en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias.